nuevos ciertos datos, ¿no? Sobre todo, dónde tenemos que situar aquellas actividades que requieren una plataforma externa. Porque habréis visto, bueno, que por supuesto se tiene que tener en cuenta las condiciones, las líneas prioritarias que pone el INTEF a nivel nacional, pero luego hay otras líneas que pertenecen a la acción educativa exterior. Entonces, en función de esas líneas, tanto académicas como económicas, pues armaréis vuestro plan de formación, se enviará al INTEF y luego habrá una reunión conjunta pues, para dirimir aquello que se pueda reajustar en algunos casos. La tendencia siempre, por supuesto, es aprobarlo todo, pero teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no? Porque primero el presupuesto es limitado, no tenemos un presupuesto ilimitado, ¿no? Es el que marca el INTEF y tenemos la suerte de que cada vez hay pues más peticiones de formación, ¿no? De más consejerías y con más, tenemos estos recursos, pero con mayor variedad en la formación. Entonces, pensad también que hay formación que se puede hacer eh, con un gasto económico, digamos, pero hay otro tipo de formaciones que a lo mejor no conlleva un gasto económico y a lo mejor sí que conlleva, por ejemplo, estoy pensando en los grupos de trabajo, que conlleva a lo mejor una generación de materiales. Y esta generación de materiales es interesante porque luego le podemos dar otra utilidad, ¿no? Sacar las buenas prácticas de ahí, pues para hacer publicaciones de algún modo, ¿no? Desde la consejería o incluso desde la misma unidad, ¿no? Entonces, pensar en toda la variedad de formación que hay para armar ese plan. En cuanto a esas actividades que son mixtas, que requieren de un aula virtual, el aula que tenemos nosotros es la de aula virtual que aparece en la página web, ¿no? El aula virtual de acción educativa. Si yo voy a la administración del sitio, que no sé si estoy compartiendo, ahora voy a compartir la ventana para que veáis un poco cómo está organizada. Este aula virtual, en cada consejería tenemos un espacio, ¿no? Veis que están todas las consejerías y cada consejería, no sé, por meterme en alguna de ellas, Bulgaria tiene su propio espacio o Estados Unidos tiene sus espacios de coordinación y demás, pero luego dentro de esos espacios podemos generar los cursos, ¿no? Cada uno de vosotros tenéis que tener un rol de administrador de cursos, de un rol de administrador de usuarios para que podáis dar de alta a personas que forman parte de nuestra comunidad, funcionarios o no funcionarios. Hay consejerías, por ejemplo, como el caso de las que tienen las secciones bilingües o profesores visitantes, que esos profesores no tienen un correo institucional, pero forman parte de nuestros equipos. Entonces se puede hacer esa formación dirigida a los funcionarios españoles, porque son los que acredita el INTEF, aunque luego acompañen ese grupo de profesores que no recibirían la acreditación, aunque sí la formación. En ese caso, cada consejería podría hacer un escrito, un hace constar para que a esos profesores pues, les conste esa, entre comillas, acreditación que no lo es. No es una acreditación oficial, pero sí es un hace constar de haber participado en esa actividad. Entonces, lo importante es que todo lo que sea, todo lo que requiera un espacio virtual esté incluido dentro de vuestros espacios de la consejería de aula virtual. Y luego, cada vez que creemos un curso o una formación que va a necesitar ese espacio, la damos de alta con el nombre que vaya a tener y ahí incorporamos a David Peral del INTEF con el usuario, lo podéis buscar por la dirección de correo, formación.consejería, le matriculáis en ese curso y a él le va a llegar junto con la dirección del curso que hayáis creado, en la ficha de diseño le va a llegar toda la información necesaria.
¿vale? Él ya se genera su propia contraseña, entonces puede acceder. No hace falta que pongáis usuario INTEF, grupo de trabajo de literatura, por ejemplo, crear un usuario para cada curso, sino es usuario genérico, INTEF formación, formación.consejerías@educacion.gov.es, que es el correo por el que le podéis buscar y sería suficiente. En cuanto a la dotación económica, pues pensad que somos muchas consejerías, entonces, pues pensando en que todas tienen que recibir, pues, pues esa sensatez, ¿no? ¿Y en qué tenemos que pensar? Pues sobre todo va dirigido a que sean actividades que tengan de verdad impacto en el aula, que tengan, que luego reviertan directamente en el alumno, ¿no? Hay gastos que son inevitables y otros más o menos evitables, ¿no? O más baratos de gestionar. Tenéis que pensar también que tenemos un espacio ya en Portal de Recursos, donde hay un foro de coordinación para las consejerías y que estaría muy bien compartir buenas prácticas porque aprendemos unos de otros, ¿no? Y luego queda la parte de la difusión también de estas actividades, ¿no? Echar siempre un vistazo a lo que hacen otras consejerías, ¿no? Para que veáis un poco cómo tienen planteado ese plan de formación para que sus profesores también se puedan ir organizando durante el año, ¿no? Estoy pensando, no hay aquí nadie de la Consejería de Bélgica, Países Bajos, pero en su página web, que tiene una sección dedicada a formación, veréis que tiene un cronograma, una actividad, o sea, máxima publicidad dirigida a nuestros docentes, claro. Hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque a veces nos encontramos en internet, pues que hay un curso de formación, apúntate con un código QR y que vas a acceder y tal. Cuidado, porque esto, o sea, esta formación va dirigida a los docentes de nuestras consejerías, no que se apunte cualquiera de España porque le resulte interesante, ¿no? Porque es una formación, digamos, dedicada. Y no sé si tenéis alguna duda o David quiere hacer algún apunte. Lo que nos preocupaba sobre todo era eso, que tuviéramos el aula virtual clara, que estuvieran incluidos los cursos dentro de ese espacio de formación, que estén claramente identificados y que el usuario del INTEF, formación.consejerías@educación, pues tenga acceso para poder hacer un seguimiento. Si tenéis cualquier cosa. ¿Dudas que decía Susana? Sí, hola. Pues yo tenía una duda. Nosotros tenemos aquí una sección española que tiene solamente a una profesora española enviada por el Ministerio de Educación, pero digamos que la sección también comprende a los profesores alemanes que dan clase en ella. Entonces, yo quería preguntar si ellos podrían asistir, no todos, sino algunos, a nuestras jornadas de formación que forman parte del Mm. plan de formación del INTEF. Porque claro, en los documentos que nos habéis mandado, en uno de ellos he leído que la formación estará exclusivamente dirigida a profesorado de nuestros programas, pero claro, la sección es que es nuestro programa, pero hay profesorado local, por decirlo de alguna manera, y el profesorado enviado por el ministerio. Entonces, me surge esa duda. Sí, pues es lo que decíamos, ¿no? Nos pasa en todas las secciones, en Italia igual. Los que tienen la acreditación de formación son los docentes funcionarios españoles y los otros pueden acompañar y es la consejería la que hace constar en cuanto a la formación. Si luego además, yo qué sé, pues se da el caso como en Italia, que organizan un encuentro de todas las consejerías y a esos profesores, sus centros les dan permiso para asistir, pues podrán asistir también, pero eso ya queda fuera de Vale. nuestro ámbito. Vale, y otra cosa, otra duda que tenía es, por ejemplo, en los grupos de trabajo, si tenemos un grupo de trabajo mixto que sea en parte presencial y en parte en red, no hablo de la parte no presencial, sino de la parte en red y de la Sí. presencial. ¿Tiene que haber una distribución fija de horas? Quiero decir, ¿tiene que ser, por ejemplo, 15 y 15 o tiene que ser... porque las no presenciales sí que leo aquí que no pueden Mm. superar el 20% de las horas totales. Pero si hablamos de la parte presencial y de la parte en red, ¿hay alguna normativa de este tipo? No, No.
O sea que puede ser la distribución que queramos, 12 y 18 si son 30 horas, o sea, Claro. vale. Sí, a veces son síncronas y entonces tenéis, o asíncronas, ¿no? Que las grabáis Son y- síncronas, sí, sí, las presenciales. Y las en red son asíncronas, sí. claro. Pues hay que especificar qué fechas son y los horarios, pero Sí. Y luego otra cosa, claro, yo veo aquí que se supone que la carga docente no puede exceder las 10 horas por semana. sí. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, los grupos de trabajo de los ALCE, los profesores de los ALCE están dispersos geográficamente. Entonces, para que salga más barato sus viajes y su hotel o lo que sea, necesitamos concentrar a lo mejor, pues qué sé yo, a lo mejor tienen que ser 16 horas por semana, pero es para ahorrar dinero. Entonces, eso se puede hacer así y lo justifico, claro. Sí, porque además es que los grupos de trabajo también se pueden organizar en red o mixtos. Sí, pero la parte presencial se supone que no debería exceder las 10 horas por semana, pero ya digo que para ahorrarnos dinero en viajes, porque los profesores están dispersos geográficamente, Mm. y para ahorrar sí, dinero Sí, sobre sí, sí, todo sí. de comisiones de servicio, nos vendría mejor agrupar las horas presenciales en una semana que fueran más de 10, a lo mejor 16 o 8 y 8 en 2 días. Eso lo tenéis que especificar. Cualquier novedad para tener la aprobación total de todas partes por parte del INTEF y nuestra, Sí, lo tenemos. cualquier eventualidad, porque por ejemplo, cuando tengáis que hacer la memoria o Sí, tengáis que certificar los cursos, también es verdad que cuando entráis en Sesenios, por ejemplo, si es un curso y no tiene el número de participantes que se sí, marca, te hay va a que decir, hacer la petición de la excepcionalidad, sí. eso es, eso es. Pero en este caso yo lo justifico en el plan de formación y con eso se supone que quedaría... oh, vale. Se valora, se valora. Y si hay alguna novedad, pues Es, por eso es- como vamos a tener reuniones claro. bilaterales, pues os diríamos, bueno, pues esto hay que ajustarlo de otra manera. Vale. No, es Pero, que es para ahorrar dinero. Sí, vale, sí. muchas gracias. Pues yo no tengo ya más dudas. Por ejemplo, también tened en cuenta que hay cursos de formación que a veces se piden, pero que está previsto que se den de otra manera. Entonces, por ejemplo, yo me refiero a los cursos de Alexia, ¿no? Que algunas consejerías han estado haciendo alguna formación de este tipo. Si ya desde servicios centrales, desde nuestra unidad, se van a dar esos cursos de formación en Alexia, entonces es más difícil justificar que una consejería pues esté acreditando una formación que ya se da desde la unidad, ¿no? Entonces, ese tipo de cursos, pensad que si ya están ofertados, pues no deberían aparecer. O yo qué sé, por ejemplo, Aula del Futuro, que el INTEF lo ofrece a través de varios tipos de formación o los del ONLOE, específicos del ONLOE, pues esos tampoco. En cuanto a la acreditación docente, si os preguntan la acreditación digital docente, se van a sacar una formación específica para los docentes de exterior, en breve. Formación para llevar a la acreditación de los niveles A2, B1 y B2. Todo eso tampoco forman parte del plan de formación de las consejerías, porque es formación dirigida desde el INTEF que recomendamos hacer. Eso cuando tengamos las fechas y todo es importante porque ya veis que todas las comunidades autónomas la gente ya se está acreditando, los asesores igualmente. Y aquí estamos como en una burbuja, aquellas personas que llevan un tiempo en el exterior no se han podido acreditar en su comunidad autónoma. Bueno, pues ahora que tienen la oportunidad de hacerlo a través del exterior, que lo hagan. Cada vez se pide en más condicionantes, concurso de traslados, etcétera. ¿Y alguna cuestión que... Sí, hola, buenas. Sí. Nosotros en Brasil tenemos el condicionante que los cursos empiezan en Ujú. febrero, lo que implica una incorporación justamente en febrero. Tenemos 3 profesoras que se incorporan, 2 de lengua castellana y una de geografía e historia, en el centro Colegio Miguel de Cervantes, en Sao Paulo. Entonces ahí tenemos un total de 14 profesores, que en realidad son 13, más el director. 3 se van a ir y 3 se van a incorporar.
Claro, si nosotros hacemos un plan de formación ahora, contando con el personal que tenemos ahora, y luego hay un cambio y un grupo de trabajo, un seminario se cae, ¿cómo hacemos? Informar de la incidencia. A veces hay que anular una actividad o traspasarla en el tiempo, cambiarla de trimestre. Entonces siempre nos ponéis en copia a los dos, a David y a mí, y no habría problema de hacer algún reajuste después. De hecho, en las instrucciones tenéis esos casos y la casuística que se da, incluso si afecta al presupuesto. Los casos que hay que hacer, lo primero es informar y ver si o se anula porque no se puede realizar, o a lo mejor se para el siguiente semestre y queda ese dinero remanente. Entonces, todo eso se consulta y yo ya, bueno, entre luego Marisol y yo, pues ya gestionamos todo lo que tiene que ver con los cambios. Recordar que algunos entráis nuevos, pero os toca certificar lo que se ha hecho durante el curso, porque a lo mejor el curso se está realizando en este momento y eso me imagino que en el traspaso entre la consejería, ¿no? Entre asesores, pues que no se nos olvide nada, ¿no? Que hay que dejar armado, igual que vosotros ahora hacéis el plan y a lo mejor alguno en noviembre del año que viene no está, pero el asesor que le sustituye tiene que continuar con la memoria. Vale, pues continúo. Mis preguntas es bastante, sobre todo técnicas. En el plan de formación del 25 aquí en Francia, yo lo que estoy haciendo es habilitar a cada grupo de trabajo, porque principalmente se van a organizar en grupos de trabajo, un aula virtual. Lo he hecho por una cuestión interna y es porque quería evitar todo el flujo de correos de que me enviaran la actividad, etcétera. Entonces, bueno, yo ya tengo como una plantilla de aula virtual y entonces he ido creando en función bueno, de las necesidades que me han ido comentando, pues un aula virtual para cada grupo. En este caso, no sé si he entendido bien, en cada uno de estos aulas virtuales debería estar David Peral matriculado. Sí, Vale. mejor. Y Vale. todos los materiales que se generen también tienen que estar disponibles pues, para que los vean. A veces por consejerías, como es el caso de las secciones bilingües, luego además hacéis una selección de los mejores materiales para pasarlo a un espacio común, ¿no? Ahí Vale. Javier y Antonio, cuando Vale. hablemos de aula virtual, sobre todo la idea también que a veces estos grupos de trabajo que generan materiales son la continuidad de un trabajo anterior, del año anterior. Entonces, a lo mejor no hace falta generar un nuevo grupo, es simplemente a ese grupo que ya existe, matricular y limpiar los usuarios que ya no están, por supuesto dar de baja a los que ya no están y dar de alta a los nuevos y darle la dirección a David y matricularle a él. Vale. Bueno, aprovecho para saludarte, David, que hemos intercambiado como muchos correos. Y entonces, en este caso, tengo un problema y es que no consigo matricular a mis profesores porque no sé si el sistema no los detecta. Yo les he pedido que intenten meterse, he creado una automatrícula incluso y aún así no No, tenéis que son ser capaces. administradores de usuarios, me tenéis que decir. Si no podéis matricular a alguno de los profesores, os tengo que revisar vuestros perfiles, vuestros roles dentro de aula virtual, para que vosotros seáis administradores de usuarios, los podáis matricular primero en el sitio y luego en el curso, en el ámbito de vuestra consejería. Pero primero tienen que estar en el En el sitio sistema. entero. Claro, es que es Sí, como que no los localiza, porque yo los busco claro, ya y no está. los localiza. Pues luego nos ponemos en Vale. contacto tú y yo y te hacemos el rol. Sí. Vale, de acuerdo. Aprovecho para que reviséis también vuestros roles, porque a veces están duplicados. Nos ha pasado también incluso con David, ¿no? Que tenía un rol duplicado y a veces no se ve o no se accede por esa duplicidad. Entonces, si tenéis alguna dificultad de los roles o quiénes sois, me decís y lo vemos. Vale, y aquí es otra pregunta que, bueno, quizás no tiene tanta relación con el plan de formación del 25, pero que es un problema que nos ha surgido y que quizás pues a vosotros también y me podréis echar una mano. ¿Cómo lo podemos solucionar? Tengo una formación pendiente del 24 que estamos intentando sacar adelante, en el que estaban previsto la intervención de 2 ponentes. Estas 2 ponentes son maestras de la Junta de Andalucía,
que, bueno, tenemos aprobado en el presupuesto el 230 y el 231, es decir, que tienen el alojamiento y tienen también presupuesto para venir en transporte. Su intervención física va a ser durante 2 días. Desde aquí no sabemos qué necesitamos para que se justifique esa venida y que se les pueda pagar. Ellas han pedido un día de asuntos propios sin sueldo para poder venir. Entonces, ¿quién tiene que firmar esa comisión de servicios de desplazamiento para que se les pague? Eso estaría dentro del presupuesto del plan de formación. Sí, Claro, pues ya está. O sea, cuando en la justificación económica tendrás que adjuntar todas las facturas que eso genere, ese gasto genere. y no necesitamos que desde el Ministerio se haga una aprobación. No necesitamos nada más que las facturas que nos envíen ellas. Eso David lo sabe, claro, porque eso lo habéis, o sea, sois vosotros los que hacéis la contratación del alojamiento, la contratación del avión, lo que necesiten. Claro, Entonces bueno, las facturas están a nombre de la consejería y se adjuntan al plan de formación, porque están presupuestadas en ese plan. claro, es que ahora mismo la secretaria general está ausente y entonces ella lo que me decía es que necesitábamos nosotros que de alguna manera eso estuviese firmado para que se les pudiese pagar. Y claro, desde la Junta de Andalucía a las chicas les No, dicen claro. que ellos no tienen que firmar nada. Nada, sois vosotros, sois vosotros. Somos nosotros, entonces. Sí, es la consejería la que organiza el pago, la contratación de alojamiento, todo. Bueno, pues esto se lo comunicaré a la secretaria general. Mira, perdona que os interrumpa, yo que soy secretario general de Andorra. Yo creo que tu secretaria general lo que se refiere es que, claro, alguien tiene que autorizarle esa comisión de servicio. Es como cuando Eso es, nosotros, por ejemplo, eso mandamos es, a alguien a un curso o lo que sea, nosotros autorizamos una comisión de servicio. Nosotros eso hemos es. oído cuando hemos traído ponentes de otros sitios, desde el centro de allí, les han autorizado la comisión de servicio y luego nosotros, aparte, hemos pagado lo que es alojamiento y lo que Eso es. eso es Pero lo que a lo mejor se puede referir ella ahora. Sí, necesitamos efectivamente que alguien nos valide esa comisión de servicios, que nos la autorice. Entonces, cuando vosotros habéis traído ponentes, ¿quién ha autorizado? En ¿Quién ha nuestro caso lo hacían, por ejemplo, trajimos ponente de Madrid o de algún centro y lo hacían desde allí. Ellos ya tenían la comisión de servicio autorizada, lo que pasa es que los gastos de alojamiento y los gastos de manutención lo pagábamos nosotros. Pero Claro, nosotros no teníamos que justificar esa comisión de servicio, yo no la presentaba, yo solo presentaba los gastos de alojamiento y los tickets de manutención, pero no la comisión de servicio, eso ya se encargaban en el otro lado. Pero a mí no me otra mandaban cosa ninguna es que ella, autorización de comisión de claro, servicio. si ellas lo han pedido como asuntos propios o claro, vacaciones ahí o en ese tal, caso, ahí ya no claro, tienes en ese caso, que nada. autorizar nada. Su claro, ese es consejería. el caso es que ellos, vamos, la han pedido sin sueldo para poder Claro, venir sin problemas porque les ponía muchísimos problemas desde la Junta de Andalucía. Entonces, claro, claro. yo me veo con esta situación, o sea, estas chicas han pedido un día sin sueldo y desde aquí necesitamos autorización. No lo llegaba a entender. No, pero en este caso no. O sea, lo que se necesita son las facturas, ¿no, David? Si no me equivoco, y Eso Juanjo, es, sí. sí, ¿Sería eso, David? sí. Sí, a nosotros nos ha pasado, a lo mejor desde Italia, ¿no? Que hemos sido invitadas pues, para hacer una formación allí en un congreso y es la consejería la que invita y es la consejería la que corre con los gastos, aunque luego nosotros aquí sí que es verdad que tenemos que pedir una comisión de servicios. No lo hemos hecho como un día de vacaciones porque estábamos trabajando, ¿no? Pero es Vale. independiente. Una cosa es quién corre con los gastos y las facturas y luego otra cosa es cómo se organiza ese permiso, que si no lo dan, pues a lo mejor no tienen más remedio que echar mano de sus vacaciones. Sí, eso es así. Vale, de acuerdo. Y con respecto a la formación de competencia docente, ¿habrá otra convocatoria más para asesores? Competencia digital Total, docente. sí, perdón. A ver, y entiendo que esta que salga de docentes, a ver, es verdad que los asesores no están en el aula y acaba de salir una, ¿no? Donde os habéis podido apuntar, pero sois docentes. Entonces,
también se pueden Perdona, apuntar. Sí, Soledad, tanto mi compañera Lucia como yo nos vamos, que sí, tenemos precisamente una reunión de formación. vale. Pues nada, seguimos grabando y si hay alguna pregunta así. Pero bueno, lo de competencia digital docente, cuando os mandemos la información, como además hay un correo específico del INTEF donde podéis hacer todas las consultas de cuál es mi situación y si puedo acceder, pues ahí podéis hacer la actualización para vuestros docentes y para vosotros. Gracias. Más cosas, si se os ocurra. Los nuevos tenéis dudas, hacer la ficha de diseño, si tenéis algo que necesitéis, pues nos decís, ¿no? Creo que es sencilla. La voy a compartir para que repasemos un poco. Un momento. Y acceder al espacio de Seseños Web. Yo creo que también estuvo caído la semana pasada, pero creo que hoy ya se puede actualizar, ¿vale? Es poner la dirección, bueno, los nombres y sobre todo aquí, donde pone la URL, que era esto lo que nos preocupaba, aquí es donde tendríamos que poner el usuario, pues si lo ponemos como usuario es INTEF, perdón, así, formación, pero lo mejor es poner el correo. INTEF con mayúscula, formación, la F con mayúscula y luego con acento, pero si ponéis el correo, ya vale, la contraseña no es necesaria porque el INTEF la genera. Y la URL del espacio, sí, eso sí, que se parezca lo más posible al título de la actividad, pues para que sea fácilmente localizable. Y en cuanto a todo lo demás, veis que aquí se especifican las horas que son físicas y síncronas, con las que no son síncronas, con fechas. Yo creo que esta documentación no tiene duda, ¿no? Si queréis compartir la experiencia, no sé, los más veteranos, se tiende a veces a ver, un momento que quiero dejar de compartir, a repetir lo del año anterior. Yo creo que también tenemos que ser un poco innovadores, ¿no? En todo, tanto en la formación como en la dotación económica. No dejéis de pedir pensando que no vais a tener, sobre todo porque hay, por ejemplo, por poner casos, ¿no? Se me ocurre, yo que sé, Marruecos, ¿no? Pues es que tiene muchos centros, tiene muchos alumnos y muchos profesores, ¿no? O yo que sé, en las secciones bilingües, a lo mejor tiene menos docentes funcionarios, pero luego abarca a un montón de otros docentes que también pueden tener esa formación. Cada consejería tiene su peculiaridad, ¿no? Pero pensando en el bien de todos y en el impacto en el aula, sobre todo, pues hay que... Y que si no llegamos a presupuesto, pues lo haríamos saber, ¿no? Siempre que sea un recorte proporcional, ¿no? O sea, nuestro objetivo es que no haya una sola consejería o dos o tres que se queden sin nada, sin ningún tipo de dotación, aunque estén haciendo mucha formación, o que haya una, dos, tres que se lleven la mayor parte de la dotación. Yo creo que tiene que ser un reparto pensando en el bien común, ¿no? Y en todo lo que tenemos. Adelante. David, creo que te toca a ti, David Navarro, que tenías la mano. Es que no me quiero adelantar, que yo también tengo la Perdón, mano, sí. pero soy la número 2. Perdona, que no le veía. ¿Me escucháis? Ahora sí. Vale. ¿Habría algún problema por combinar en un mismo grupo de trabajo profesorado de secciones bilingües con profesorado visitante? No, incluso hay alguna consejería que lo hace en algún encuentro, me parece que es Alemania, ¿no? Que en ese encuentro... ¿me oyes? ¿Sí? Que en ese encuentro mezcla los diferentes programas que tiene dentro de la Sí. consejería y aunque luego cada uno tiene su propia formación específica, pero hay puntos en común que es bueno que lo tengan todas, o sea que no hay inconveniente, al contrario, Vale. de rentabilizar. Pero habéis dicho que la certificación
La certificación del INTEF sería solo para los profesores que tienen los profesores de estos programas que tienen la categoría de funcionario. Eso Y al es, resto les deberíamos hacer constar. eso es. Vale. Y un poco en la línea de lo que decía la compañera de Alemania, si la he entendido bien, ¿se pueden incluir a estas formaciones a profesorado local de las secciones bilingües? Sí, 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 sí. De hecho, lo que nos permite aula virtual es eso. De acuerdo. Matricularles como usuarios. Luego es verdad que tenéis que tener mucho cuidado a final de curso de hacer limpieza de usuario, porque no, aula virtual se va cargando, entonces nos tenéis que mandar un listado de las bajas que dais para que luego nosotros definitivamente borremos a esos usuarios. Cuando se les da de baja dejan de tener acceso a los materiales, salvo que nos digáis lo contrario, que a lo mejor ha dejado de pertenecer al programa, pero por alguna razón sigue vinculado y necesita materiales, no se les da de baja. De acuerdo. Y sobre todo eso, pensar que la formación no va dirigida a los asesores, sino va dirigida a los docentes. O sea, es formación, no son reuniones de gestión lo que hay que organizar, ¿no? Aunque, por supuesto, la formación que reciben los asesores también puede formar parte de un plan, pero no es lo prioritario. Porque eso puede gestionarse de otra manera también, los gastos de la propia consejería, el POA, además. Esto es docentes, alumnos. ¿Alguna aportación, Antonio Navarro, de vuestra experiencia o vosotros que tenéis secciones bilingües y profesorado variado? Pues bueno, en relación con lo que estaban comentando, digo, no me quedó claro si el compañero interpreta funcionario, ¿vale? Pues con esto hay que tener un poco de cuidado. El concepto de funcionario, si es funcionario de carrera, funcionario interino, ¿vale? O simplemente una persona que tiene la titulación para poder ejercer la docencia en España. Porque la orden que regula la certificación del INTEF, y aquí está el compañero, si no, pues puedo mencionarlo, recoge que también hay un porcentaje de participación que puede ser destinado a personas que tengan la titulación para ejercer la docencia en España, pero que no la estén ejerciendo. Esto significa, por ejemplo, que nosotros aquí en Polonia hemos hecho, normalmente tenemos los grupos de trabajo y son profesores que tienen la titulación para ejercer como profesores en España, pero muchas veces no son ni funcionarios, ni interinos, ni nada, o no están ni en lista. Esas personas sí están dentro del programa y certifican por el INTEF. Pero en el encuentro L, que la participación es, convocamos hasta 100 plazas, ahí en el encuentro L participan profesores del sistema educativo polaco, profesores incluso españoles que están en Polonia, ¿vale? Que no están en el programa Secciones Bilingües, no están en nuestro grupo de trabajo, no tienen nada que ver con la consejería, pero están aquí viviendo y enseñan español en una escuela por su cuenta, privada, o en un centro, una escuela postaboba, o en un liceo, pero fuera de programa, y cuando ven el encuentro se apuntan al encuentro. Nosotros identificamos a aquellas personas que por el nombre y apellido pueden ser españoles y les escribimos. Entonces les solicitamos que nos presenten la titulación que tienen, ¿vale? Que les acredita como docentes para comprobar si pueden ejercer la docencia en España. O sea, a lo mejor nos presentan un título de filología hispánica, filología en español, y el máster, el CAP. Entonces los tenemos en cuenta y los proponemos también para la titulación. ¿Por qué? Porque cumplen con uno de los artículos que tiene la resolución que se regula la certificación y que establece que las actividades que se convoquen hay un cierto número de plazas en las que pueden participar docentes del sistema educativo español que no estén en activo. Entonces también les certificamos. Los proponemos para certificar y hasta ahora se les ha certificado sin ningún problema. A los polacos o a los latinoamericanos que hay aquí viviendo y trabajando y que tienen que ver con ellos, que vienen a nuestra jornada, pero no tienen la titulación para ejercer en España como docente, ¿vale? A eso, pues lo más que le hacemos, como decía Marisol, es un hace constar de la consejería, donde se hace constar que participó en esa actividad formativa. Eso pues ya les sirve aquí, porque muchas veces en los centros se lo reconocen, ¿vale? Pero no es la certificación oficial del INTEF, ahí sí que no nos metemos.
No sé si me he explicado, pero bueno. Sí, es Era interesante. por matizar un poco quién tiene derecho a la certificación. Eso está en la resolución que regula la... Sí, entonces puede haber un curso o un grupo de trabajo que tenga 4 funcionarios, pero luego a lo mejor se cubre con otros 20, otras 20 personas, está el límite de esta gente que también necesita y que luego en su país además se lo reconocen por las administraciones. También es útil para ellos. Sergio, si quieres aportar algo desde Estados Unidos, no sé si me oyes. Sí, sí, te escucho. Gracias, Marisol. Bueno, nosotros, el plan de formación normalmente está orientado hacia el profesorado visitante, ¿no? Que cumple con con los requisitos para la certificación. Y yo diría que el 90%, el 80, el 90% de nuestras acciones tiene que ver con los programas, tanto con la bienvenida, la acogida que se hace al principio de cada uno de los cursos, como con los grupos de trabajo que ya sí tienen una cierta estabilidad, ¿no? A lo largo de los años, pues siempre salen los mismos grupos, aunque hay veces que cambia, dependiendo de la coyuntura en su momento. Pero bueno, la certificación normalmente va bastante sin problema, vaya, sin ningún tipo de contratiempos, ¿no? Porque el perfil es muy concreto, gente que cumple los requisitos para participar en el programa de profesorado visitante y por lo tanto cumple los requisitos para certificar, ¿no? Sí es verdad que hay en algunos casos, pero hacemos lo mismo que hacen en Polonia, lo que está diciendo Antonio que hacen en Polonia, ¿no? Que un poco garantizamos que tienen el perfil para poder participar en la formación y si no, pues nosotros, pero vamos, que son, en nuestro caso al menos es muy poquito, ¿no? Nosotros tenemos después nuestro plan de formación paralelo que es centrado en el profesorado, que no tiene el perfil INTEF, por así decirlo, y vamos y hacemos todo un plan de formación que va dirigido a este profesorado de español que no es español y entonces no tenemos un gran número de circunstancias como para plantear que se pueda hacer una certificación INTEF para casos muy concretos, ¿no? De forma sistemática. Diría que hay, pues yo qué sé, 10, 20 personas en todo el país que puedan estar en esas circunstancias. Pero bueno, de todas formas, lo que sí yo quería compartir con ustedes, nosotros estamos en esta semana precisamente en formación, que es compartir con ustedes la cuita más que un problema, porque ya el plan está más o menos orientado, pero que sepan que estamos nosotros esta semana en proceso de formación y estamos todos aquí reunidos durante toda la semana, ¿no? Entonces vamos a tener nada más que realmente van a ser 2 semanas prácticas, lo digo sobre todo por David. Por cierto, David, encantado de conocerte, compartimos y muchas gracias por toda la ayuda que nos prestas, ¿no? Pero eso que nosotros esta semana hemos intentado tener todo lo posible preparado el viernes pasado, Y se cayó. ayer, bueno, y efectivamente, se cayó y hoy, bueno, ayer por la mañana pues conseguimos dejarlo más o menos liquidado, todo lo que es la parte sexenio, para empezar ahora a hacer todo pero bueno, que sepan que estamos nosotros ahí intentando salvar esta semana que tenemos ahí en medio. Y Diego de Aro tiene la mano levantada. Y Susana. Diego. Sí. Bueno, no sé si quiere. Yo tenía... Perdona, Susana, sí. Sí, perdón, o Diego, tú primero, no sé. Adelante. Vale, pues yo tenía una duda con la certificación de los ponentes de nuestras jornadas de formación presenciales aquí. Entonces, los ponentes, por ejemplo, somos ponentes las asesoras técnicas, pero nosotras no tenemos derecho a certificación. No. Pero también tenemos ponentes que son profesores de universidades alemanas. Entonces, esos sí que tienen derecho a la certificación, ¿verdad? Sí. Vale. Sí, tanto si sois vosotros los ponentes o incluso si fuéramos nosotros, que a veces pues nos han invitado a una consejería, ni podemos certificar ni podemos cobrar tampoco. Vale. Sí, no, lo de cobrar está claro, pero claro. Vale. Y otra cosa es que yo cuando voy a sacar las actas para la certificación de nuestras formaciones,
Yo pongo, por ejemplo, el DNI de una persona y ya me sale su ficha completa, porque ya ha habido un volcado, entiendo, de datos, ¿no? Pero A veces no. A ya, veces, es que me pasa una cosa que es que me salen, por ejemplo, los nombres y apellidos, a veces con tilde, otras veces sin tilde. O sea, me sale, por ejemplo, María José García, María con tilde, José sin tilde, García sin tilde. Entonces, ¿eso lo puedo cambiar yo? sí, en mantenimiento de usuarios se Sí. puede editar el usuario, incluso si no está, porque no aparece, vas a poner el DNI, no te aparece, dar Mm, de alta al nuevo usuario y Vale, corregir. Igual que los correos que aparecen en esas altas, en su día se grabaron con un correo, ya, pero a y lo si quiero, mejor, claro, no la... lo ideal es que toda la formación, eso sí, que lo pidáis, y eso nos va a pasar ahora con los cursos de acreditación de competencia digital docente, se va a pedir el certificado de funcionario. Si lo tienen, pues que en ese certificado de funcionario, cuando lo solicitan, incluyan el correo institucional, porque Claro. así es donde les va a llegar toda la información. Algunos tienen de su antigua comunidad autónoma o uno personal. Me puedo acostumbrar a que toda la información llegue a través de correos institucionales. Vale, muchas gracias. Lo que os quería preguntar es por el tema económico. A ver, yo, según tengo entendido, el baremo retributivo del personal que participe es entre 100 y 130 euros eh, según la prórroga del baremo retributivo de actividades formativas. Mm, Estos índices de 100, 130 entiendo que son flexibles por abajo, ¿no? Es decir, que se puede pagar menos, pero en función de qué se hace esta división. Lo he estado hablando con Andrés antes, que me está ayudando un montón, que él estuvo aquí en Marruecos el año pasado. Y bueno, me dice que según el presupuesto que nos aprueben y tal, pero es decir, nosotros tenemos que pedir, cuando a mí me pregunta un profesor de un centro, que sabéis que aquí tenemos muchos centros, tenemos 11 centros, y un profesor puede ser ponente en ese mismo centro y pregunta cuánto me van a pagar. ¿Qué puedo decir? ¿Qué debo decir? ¿Debo no decir nada hasta que tengamos la aprobación? Es que en esto, David, ¿verdad? No tenemos una tabla actualizada de... Solo está ese documento, precisamente, el de Claro, 100-130, y en principio es la consejería la que decide, pues en función de el presupuesto, en función de la complejidad del tema, de los recursos, etcétera, etcétera. Es la única claro. A norma día que de hay, hoy, digamos, no hay mejor no decir nada nada, ¿no? especificado. Es que, ya digo, si fuera, pues, por ejemplo, un asesor el que da la formación, pues como está dentro de sus labores, pues no va a recibir nada. Pues está dentro de su, en nuestro caso, por ejemplo. O hay consejerías que deciden que eso se lo ahorran porque llaman a un asesor que forma parte de la red y entonces le invierten ese dinero en otras cosas, ¿no? Y pues el asesor va, pues dice, bueno, doy la formación y total, me han pagado el alojamiento, el viaje. Sí, Ujú. es que no hay, claro, los gastos, cómo se distribuyen los gastos y todo, pues es una Vale. decisión de la consejería y del presupuesto general que haya, porque claro, es lo que decimos, que el presupuesto es limitado y si se gasta mucho en una cosa, a lo mejor para darle la formación al centro no tiene otro gasto nada más que la ponencia. Y en la ponencia a lo mejor se limita si es en un curso en red pues a determinadas horas y no todo, a todo el conjunto, ¿no? De lo que sería un curso, ¿no? Es que no, cada situación Ujú, y cómo se solicite esa formación es ujú. diferente. Es que, a ver, lo que es el presupuesto máximo, ¿no? Aquí en Marruecos, además, sería muy alto. Si dice de manera orientativa se establece un módulo de 160 euros, pero profesor susceptible de recibir la formación. Tenéis muchísimos Como profesores tenemos tantos ahí. profesores, pues claro, en Pues realidad claro, por podéis pedir pedir. podríamos pedir un montón, pero supongo Pues que, pedir, y por pedir, lo, pero pedir.
por lo que he visto también del año pasado, pues intentamos No, también no, no. ser A ver, lo no tengáis, más... sí, no tengáis como referencia el año pasado, porque eso pasaba hace años, que había algunas consejerías que por tener como referencia un momento en que se dijo que no había posibilidad de gasto, lo hacían todo a coste cero. Y vimos que eso no era igualitario, porque había otras consejerías que sí que recibían. Entonces, por eso digo que pensad en vuestras necesidades, eso es muy importante. Pensar que los planes de formación tienen que ser coherentes con la necesidad de los centros, que es muy importante escucharles, sobre todo cuando hacen las memorias, ¿no? El doc y todo, las programaciones del centro, qué es lo que necesita cada centro y cuáles son las líneas de la propia consejería también, porque a lo mejor una consejería, pues yo qué sé, imaginaros, pues quiere priorizar la implantación de, se me ocurre, un aula del futuro y entonces para eso necesita pues crear una serie de materiales o una serie de formaciones que no son específicamente aula del futuro, porque eso ya lo da el INTEF, pero sí que acompañen a esa creación. Entonces, es una línea. O sea, no penséis lo que se ha hecho hasta ahora, sino qué es lo que los centros necesitan, cuántos docentes hay, cuántos alumnos y qué se puede hacer. Porque también estamos nosotros para ver el conjunto, ¿no? Y para ver, pues, lo que decíamos, ¿no? No es justo, ¿no? Y lo entendemos todos, que hay alguna consejería que no reciba nada, aunque tenga 2 docentes. Pues no recibir nada es tan injusto como recibir la mitad de todo el presupuesto, ¿no? Pues vamos intentando ser lo más equilibrado posible, ¿eh? Sabiendo que esto es un encaje de bolillos para todos. Y que luego hay formaciones que no necesitan esa dotación o que se pueden apañar de 1000 maneras creativas. Las consejerías son muy creativas. Compartir buenas prácticas, eso también es muy importante. Y luego dar visibilidad a todo el trabajo que hace el profesorado. Si crea materiales, vamos a intentar que sean buenos materiales para que se puedan publicar, porque eso también es una forma de reconocimiento para el profesorado. Entonces, Pues muchas gracias a nada. los dos. A David también, que ya me ha contestado varios correos y sigo ahí luchando. Muchas gracias. Marisol, que tengo yo una pregunta que, bueno, que me ha surgido en relación con el comentario que he hecho o con la pregunta de Susana de Alemania. Cuando, o sea, has dicho que los profesores universitarios extranjeros sí que tienen derecho a certificar, pero entiendo que no el certificado del INTEF, sino el certificado que da la consejería. No, del INTEF. El ¿Ah, sí? ponente recibe un certificado Un ponente y... suizo, por ejemplo, que va a ser mi caso dentro de poco. Sí, todos los ponentes reciben un certificado de ponencia. Del INTEF. Vale. Salvo que sea un asesor de la red, ¿eh? No, ya sea asesores, no. Pero, Sí. y ahí, por ejemplo, tengo un ponente dentro de 2 semanas que no es universitario, que es ese no, solamente son profesores universitarios. También, todos. Vale, Cualquier ponente. Cualquier ponente, ok. Y una pregunta, ¿los cursos presenciales también se deben subir al aula virtual? No, los Vale. presenciales es la información que tiene David. O los congresos que se hagan, cada uno tiene sus circunstancias. A veces se pueden organizar unas jornadas porque el máximo que van a estar son 8 horas. Me imagino, no sé, Sergio, si tienes estas... Y eso no lleva ni gasto, ni lleva nada más que se certifica como jornadas con un número máximo de las horas que se ajustan a los congresos. Ahí la ventaja que tienes es que el número puede ser muy grande de asistentes. Okay. Sí, el aula virtual en mixtas o red. Que tengan esa parte en red de seguimiento por parte de un tutor donde hay una serie de materiales o actividad. Si se hace alguna reunión síncrona, eso es presencial. Entonces, eso incluso, pues podría ser Zoom, por ejemplo, sin síncrono, pero nunca a una plataforma privada como Google. Claro, ahora Teams sería. Sí, O los Teams grupos también, de si lo tienen todos, trabajo eso es. Claro, los grupos de trabajo que también generan materiales y quieren compartir también en aula virtual. Nosotros el curso que tenemos es el del profesorado visitante, el de iniciación al programa, ¿no? Que son 500 y pico profesores al mismo tiempo trabajando en la misma plataforma. No sé si Pero era en eso ese lo caso que... es un congreso, no es un curso ni es un seminario, es un congreso.
o unas jornadas de formación. Y otra cosa, los cursos que se organizan en colaboración con las instituciones locales, ya de cualquier naturaleza, también se pueden incluir en el plan, ¿no? Cuando, ¿Pero a qué te refieres? por ejemplo, si haces un curso y como que asume la mitad de los gastos una parte, una universidad o una institución local del país, y luego otra parte nosotros, la consejería, eso se puede también solicitar, o sea, que son, no sé, como híbridos en el sentido de que lo organizamos entre dos. Me imagino que eso lo que tú haces es, en el plan, hablar de tu parte, no de la parte de que Claro, asume claro. la otra entidad. Tú certificas y justificas por tu parte. ¿Verdad, David? Eso es así. Efectivamente, eso es. Sí, sí, sí. Esa parte, bueno, luego si hay otra independiente, pues al final Claro, si hay otra la que se aportación evalúa, y certifica, tal. etcétera, es esta, sí. Ok, gracias. No sé si hay alguna duda más. De la certificación que habéis tenido que hacer, tampoco hay duda, ¿no? En Francia, que se han cambiado los asesores y demás, la que tenéis que certificar ahora. Yo he De estado, esa- sí, he estado en contacto con David y había algún tema ahí que nos queda un poco pendiente por solucionar, pero no sé si es aquí el foro, si o si es de... algún caso. Por ejemplo, el caso de las ALSE que tienen formaciones obligatorias, ¿no? De iniciación de curso, que obligatoriamente están formados en aula internacional, eso cada consejería luego certifica, porque forma parte del plan de formación. No sé si te refieres a esas cosas pendientes. No, me refería a algunas actas que tenían alguna errata con Ah, respecto a la modificación desde hacía tiempo, que tenemos el problema de que, claro, ya le hemos pedido, o sea, yo he pedido como varias veces a la misma persona que me firmara el acta, pues primero porque era un acta de 2022 y que no se había tramitado, segundo porque el consejero que estaba en ese momento falleció y entonces lancé la pregunta y entonces ese acta me indicaron que tenía que volver a generarla y que se firmara con el consejero actual. Y entonces ahora tengo que volver a pedir el mismo acta a esta persona porque se ha detectado una errata y entonces tenemos que pedir un cambio en el acta, con lo cual quiere decir que eso genera como una cadena administrativa muy grande y esta persona en concreto además ya no está aquí en el exterior. Y ya como que le he solicitado 3 veces la firma del mismo acta y solicitar una cuarta porque hay una pequeña errata en el acta en sí, bueno, pues era un poco lo que le planteaba a David en ese tema, por ejemplo. Entonces, y luego otra cuestión también es con respecto al manual. Ay, sí, perdona. Con respecto al manual, es cierto que algunas actuaciones de este tipo que son tan específicas, bueno, pues quizás habría que incluirlas, cómo cambiar, o sea, que el sexenios, a pesar de que yo, por ejemplo, sí que lo he manejado, hay algunas actuaciones que son un poco más complejas y que quizás no tengan tanta cabida en el manual que nos entregáis. O sea, que es difícil, por decirlo de alguna manera, llegar hasta ese punto. Entonces, como propuesta de mejora, sí que quizás, pues, no sé, haría una explicación o incluiría esto. O a veces se da por hecho que se sabe o se maneja muy bien la plataforma Sexenios y no es el caso. Incluso, ya digo que yo he manejado Sexenios durante un año, pero que hay algunas cosas en las que no sabía cómo acceder y cómo hacer. Entonces, bueno, esto que es como tan específico, ¿no? De un acta que tiene una palabra que no está correcta, que es el caso plataforma, le falta la O. Bueno, cambiar ese acta que ya se ha generado desde 2022 y que ya se ha pedido, o sea, que es como algo muy complejo. Yo no sé eso sí es absolutamente necesario. sí, igual que hasta ahora no hacíamos reuniones de este tipo para los asesores de Exacto. formación, es buena idea, ¿no? Plantear un caso práctico, ¿no? De cómo entrar en sexenios y tal.
y cómo generar las actas o dar de alto a alguien, me parece interesante. A lo mejor hoy ya no, porque ya lo tenéis Sí, medio solucionado, pero para el próximo año sí que es buena idea hacerlo. sí, yo considero que sí. Sí, cualquier propuesta de mejora que se os ocurra. Sobre todo, a mí se me ocurre eso, que dinamicemos dentro del portal de recursos que tenéis, ya sabéis que cambió el acceso a la extranet, yo creo que ya no tenéis ningún problema nadie, ¿no? Todo el mundo puede entrar, con todas las dificultades que esto tiene de doble autenticación y demás, pero ese foro de coordinación de consejerías, que es el único espacio donde están todas las consejerías juntas, y hay un foro ahí, pues compartir buenas prácticas de lo que sea, pues se me ocurre, porque acabamos de hacer lo de Aula del Futuro, pues cómo conseguir, a veces nos llegan peticiones por separado de cada una de ellas y agrupar ahí, o yo qué sé, cualquier pregunta, esto que se os ocurre de competencia digital docente o formación, compartir ahí buenas prácticas, porque nos ayudamos y Ujú. aprendemos. Por nuestra parte, no sé, David, si tienes algo más así. Nada, que simplemente como aunque parezca una tontería, que lo es, según lo digo, pero eh, uno de los errores más comunes es que no hay correspondencia entre lo que aparece en Exenius y la ficha de diseño. Entonces, aunque sea una tontería, es que eso es lo más importante porque al final es lo que aparece en el certificado. Así como las horas presenciales tienen que estar fijas con su horario, pero la fase en red, con que se pongan, pues, yo qué sé, 13 horas en red, pues es suficiente, no hay que indicar un horario concreto. Todas las actividades que sean en red o mixtas tienen que tener su tutor o tutora que haga ese seguimiento. Y yo creo que eso, junto con lo del enlace del aula virtual, eso creo que son las cosas más comunes. Por lo demás, Ujú, cualquier duda, leed bien las instrucciones. E incluso si hay algo en las instrucciones que veáis confuso, que creéis que se debería incorporar, ujú, pues yo encantado, porque bueno, el año pasado y este las he revisado y he incorporado lo que creo que os puede ser de ayuda, pero cualquier cosa o cualquier duda específica de las instrucciones, pues me lo podéis comentar y yo os las resuelvo en la medida de lo posible. ujú. Sí, siempre que mandéis un correo a David, pues nos ponéis en copia, para tenemos una comunicación continua y constante, ¿no? Y sobre todo si hay cualquier modificación o tal, para que tengamos también un seguimiento desde servicios centrales. Y tanto David como yo intentamos responder súper rápido, pero salvo que haya A raíz de lo alguna. que estaba diciendo David, a mí me surge una duda. Hay una tendencia yo sé que nosotros tenemos que especificar en las fichas las fechas concretas en las que se van a generar. Lo que pasa es que siempre queda esa duda y todos los años se da esa situación de que todo el mundo pone la fecha por confirmar, porque además es verdad, porque todavía estamos en un periodo Entonces, hay una tendencia que yo intento quitar, pero hay una tendencia a poner esa coletilla de tal fecha, entre paréntesis, fecha por confirmar. Y ahí no sé si eso puede tener algún problema. Insisto en que quiten esa coletilla en las fichas o las dejo. ¿Qué creen ustedes? A ver, entendemos, Oh, yo entiendo siempre que al final se hacen unas fechas aproximadas y que luego pueden pasar tantas cosas, y sobre todo en consejerías tan grandes como Estados Unidos, que, bueno, pues luego se avisa, se cambia y no hay ningún problema. Entonces, sí, no, por también esa Pero pensar parte es una vamos. cuestión más técnica que otra cosa. O sea, Sí, claro, en la ficha, si aparece fecha por confirmar entre paréntesis, ¿va a surgir algún problema en el proceso de gestión? en principio no. Sí, es exacto, verdad va a estar. que hay que compensar los trimestres, porque al final todo se acumula o bien al principio o siempre hay algún trimestre que se queda descompensado. Y es verdad que al principio de curso están todas las formaciones a tope. Entonces, para Claro, que no se claro. queden vacías. En nuestro caso es que va todo como muy ceñido a los procesos del profesorado Claro. visitante, ¿no? Hay un grupo de actividades que sí más o menos cambia y que intentamos que se equilibre, y de hecho más o menos creo que está más o menos equilibrado. Pasa que después en verano, entre julio, agosto y septiembre, octubre, pues ahí se concentran un montón de actividades, ¿no? Mm. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Yo solo le quería preguntar a David. David, acabas de comentar que has introducido algunos cambios ya en el manual. En las instrucciones, sí. En las instrucciones, vale, pensaba que Sí. era en un manual. Vale, entonces nada. Nada, Gracias. el manual es cosa como informática, eso ya excede mis competencias. O sea, las Gracias. modificaciones, ¿vale? Pero bueno, que si tenéis cualquier cuestión que creéis que se va a matizar, pues bueno, yo luego la planteo con mis compañeros, o sea, sin problema. Marisol, una pregunta que no sé si he entendido bien. ¿Te ponemos en copia de todos los correos que tengamos con David? Los significativos, los de entrega Vale, o porque como modificaciones, tenemos muchos de porque certificación, claro, eso ya no, vale, no eso hace es falta. normal. Sí, Andorra yo creo que lo tiene claro a pesar de Juan José, ¿no? Perdona que te llamo Andorra, pero eres Juan José. Sí, correcto. Bueno, vosotros ahí el problema que tenemos es que solo tenemos un asesor, está de baja desde el 31 de octubre, se prevé una baja larga. Sí que tenía más o menos preparado el plan de formación, ya le diré, porque había metido dentro del 5, había propuesto 5, había metido 2 cosas a Alesia, que diré según lo que habéis comentado, que evidentemente lo quite, porque sé que ahora se están dando cursos de Alesia, pero claro, el problema es que lo tiene que hacer él o me tiene que instruir cómo hacerlo, porque claro, yo de esto me suena chino mandarín. Yo no tengo acceso a la hora virtual, no tengo acceso a nada, entonces él me ha dicho, sí que conseguí contactar con él por teléfono ayer y sí que me dijo que él lo iba a intentar hacer, subirlo todo y hacerlo. Luego yo tengo una videoconferencia contigo, David, ahora a 1:30 y ya te comentaré más cosas sobre lo otro que me diste. Pues claro, esto me pide un poco fuera de juego porque eso lo hace él a nivel, y claro, yo de cuenta todo lo que queráis, pero a nivel de esta información no tengo mucha idea, la verdad. Pero de verdad que muchas gracias por la amabilidad y por todo lo que me estáis ayudando. Sí, se solucionará. Pues yo creo que hemos terminado, ¿no? Salvo que haya alguna última duda. ¿No? Dejo de grabar y bueno, la grabación la podemos colgar, o la mando, os mando el enlace y lo colgaré en el espacio de coordinación de consejerías, de portal de recursos, y así vamos dinamizando ese espacio. Gracias, entonces. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, buenos días. Gracias. Adiós.